Yo quiero compartir con usted esta palabra que el Señor a mí me ha bendecido mucho, y es acerca del poder de la compasión. Porque si bien es cierto, nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, de mensajes donde nos hablan de nuestro Señor, que Dios nos ama, que Él es misericordioso, que Él es perdonador, que Él es compasivo. Pero yo quiero hablarle en esta noche del poder que hay en la compasión, porque no se trata nada más solamente de simplemente decir, yo tengo compasión del que me limpió el vidrio y le doy, o yo tengo compasión de mi vecina que pues ahorita su esposo perdió el trabajo y le doy unas sopas. Está bien, pero yo quiero animarle, y ahorita que yo le comparta esta palabra usted me va a entender un poco más, de que cada cosa que usted haga, eso vaya acompañado con el poder de la compasión, porque hay un poder. Ahora, la compasión, ¿qué es compasión? Vamos a ver algunas definiciones, le voy a dar una general que se encuentra, la va a encontrar en todos lados, y es que la compasión es empatía y preocupación por el sufrimiento de los demás. ¿Se fija usted que no nada más es decir yo tengo compasión, sino que es empatía? ¿Qué es empatía? Es como si yo me pongo en el lugar del otro, ¿sí? Como si yo digo, la verdad ahorita yo no quisiera así como pensar, ay Señor, yo me quiero ver a ver qué se siente lo que están sintiendo los otros, ¿verdad? Pero más bien es pensar de qué manera yo puedo, ¿verdad?, ayudar a esa persona que aunque no es mi familia, aunque no es nada mío, pero yo siento el dolor, siento que la persona está pasando por un momento difícil y que puedo hacer por esa persona, ¿sí me explico? Entonces, y aparte, una preocupación, porque la verdad necesitaríamos ser demasiado fríos como para no preocuparnos en este tiempo, ¿verdad? Y por lo menos, no por lo menos, sino por lo más, pues orar por la gente que está ahorita, cuando oímos que no tienen trabajo, ¿verdad? O cuando escuchamos que se les quemó la casa, o cuando ayer, por ejemplo, ¿cuándo fue que explotó el Líbano? Allá, ¿qué era? Una empresa o no sé qué pasó, ¿verdad? Y en ese momento, ¿qué es lo que usted sintió? ¿Sintió compasión? ¿Sintió compasión realmente? ¿O simplemente dijo, otra vez, y luego, en el Líbano, no, pues allá por cualquier cosa explota todo? O sea, no podemos entrar en esas actitudes o ser tan fríos. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Señor, por favor, toma control. Y todas las personas que murieron, y todas las personas, y luego daban las cifras de los mexicanos que vivían allá y que gracias a Dios pues no les pasó nada, y usted siente la compasión. Ahora, las palabras griegas y hebreas traducidas como compasión en la Biblia hablan de tener misericordia o ser movido a una piedad empática, que ya le dije lo que es la empatía, ¿verdad? Que es que nosotros nos ponemos en el lugar de la otra persona. Entonces, dice aquí que es tener, o sea, cuando en la Biblia usted encuentra, ¿sí?, la palabra compasión, representa que la persona que lo menciona lo tiene realmente. O sea, no es nada más decir, yo tengo compasión. No, hombre, yo soy bien compasivo. Pero realmente lo tiene, porque una cosa es decirlo y otra cosa es tenerlo, que ya es algo que es parte de nosotros. Ahora, otras definiciones de compasión. ¿Quieren escuchar otras definiciones de compasión? Mire, otra definición puede ser esta. Es un despertar que surge como consecuencia de conocer a Dios. Porque sí, a veces desarrollamos más la compasión cuando conocemos a la persona que cuando no la conocemos. ¿Sí me explico? Pero Dios nos quiere llevar a otro nivel donde usted no conoce a la persona. Usted va por la calle, usted pasa cerca de los hospitales y usted declara. ¿Cuántos han ejercitado ese poder de que cuando pasamos por los hospitales, ¿verdad?, empezamos a orar? Señor, los que están ahí, Señor, los doctores. Cuando yo voy manejando, claro que no quito la mano, pero inmediatamente volteo y veo a una enfermera y le digo, Señor, por favor, fortalece. Y veo otras personas y veo gente necesitada y comenzamos ¿cómo les diré?, a ser parte, ¿sí?, de la necesidad de la gente.
Ahora, otra definición también sería, es una manifestación de nuestra salvación. Hola, qué interesante. A veces hemos pensado y bueno, con facilidad tenemos la respuesta cuando te preguntan, ¿verdad? ¿Y tú eres salvo? Y tú dices, sí. Yo conozco personas que hasta se acuerdan de el día, la hora, el minuto, porque claro, es la experiencia más maravillosa y difícilmente puedes olvidar ese dato. Pero una vez que tú has sido salvo, no te puedes quedar ahí, tienes que avanzar. Porque, o sea, si ya eres salvo, se supone que Cristo entró a tu corazón, Él es parte de tu vida y entonces tienes que, pues, ser como Él. ¿Sí me explico? Y entonces hay personas que se conforman y perfecto, dices tú, soy salvo, a lo mejor me iré o no me iré al cielo, o sea, nada más con que sea salvo y hasta ahí. Esas cosas le pertenecen al Señor, las ocultas. Pero la verdad es que el Señor nos dijo, dice el Señor que Él nos ha dado ejemplo. Y creo que es el mejor ejemplo de compasión que encuentras en la Biblia. Otra definición importante es que la compasión es uno de los elementos que más habla de lo que somos y de lo que tenemos en nuestro interior. Entonces les voy a dejar esa tarea y espero que puedan dormir esta noche. Pregúntenle al Señor, ¿cómo estoy en la compasión? Porque muchas veces lo hemos dicho, ¿verdad? Decimos, no, pues es que las cosas se reflejan. Entonces, lo lógico es que si Jesús está con nosotros y Él es nuestro Salvador y Él habita en nosotros y la obra del Espíritu Santo habita en nosotros, entonces, ¿qué debe de haber en nuestro interior? Compasión. Pero no solamente tenerla, sino también ejercitarla. Y eso es lo que ahorita vamos a seguir comentando en esta noche. Vamos a seguir platicando de esto. Ahora, les quiero preguntar, ¿quieren aprender ustedes cómo aplicaba Jesús la compasión? Creo que nomás los de acá. A ver, de acá de este lado, ¿quieren conocerla? ¿Sí? Sí, porque probablemente dicen, ay, pastora, ya me sé todas las historias de los evangelios y todo. Sí, pero ¿cómo la aplicaba? ¿Cómo la ejercitaba? ¿Sí me explico? Porque volvemos a lo mismo. Podemos tener la letra, pero muchas veces no lo hacemos. Entonces, Jesús nos enseña mucho de esto en su palabra y vamos a las historias, vamos a esas historias tan hermosas. ¿A cuántos les gustan mucho las historias de Jesús? Fíjese que yo creo que yo me imagino que ha de haber sido mi esposo, porque yo la verdad yo no sé instalar ni programas, ni aplicaciones, ni nada. En eso estoy out. Pero yo imagino que él debe haber sido. y entonces yo tengo una Biblia, una audiobiblia. Y me gusta mucho porque, qué chistosa, ¿verdad? Que no me quiero poner a leer, pero es que luego ya en la noche ya veo empalmadito. Y entonces me pongo mi teléfono, pongo el capítulo, la lectura en que me quedé. Y me gusta mucho porque empieza el narrador así, y luego como que tiene la voz de esas de película. Y empieza, ¿verdad? Y entonces ya dice, y cuando David estaba, y luego cuando son las historias de Jesús, y Jesús, y cuando se bajó de la barca, y entonces yo como que me empiezo a imaginar, y mi esposo, ponte a leer la Biblia, le digo, la estoy leyendo, pero con el oído. Y bueno, me gusta mucho, pero me gusta mucho porque les siento como si me estuvieran contando una historia. Por eso a los niños les gusta mucho que les lean cuentos, ¿verdad? Y les platiquen las cosas. Y a mí me gusta que me platiquen así la Biblia. Entonces, estaba leyendo yo estas citas y vamos a irnos a Juan capítulo 9, verso 1, donde vamos a comenzar nosotros a tocar el primer punto importante de cómo aplicaba Jesús la compasión, y ahí hay una palabra clave. Juan capítulo 9:1 dice así: al pasar Jesús, ¿qué hizo? ¿Otra vez? ¿A quién vio? A un hombre ciego de nacimiento, ¿sí?
Y luego, ¿qué más dice? ¿Dónde estamos? Y le preguntaron quiénes, sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ay, digan, ay, los discípulos. Y eso que eran los discípulos, ¿eh? Pero bueno, ¿qué sigue? Respondió Jesús y les dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras, ¿qué? De Dios se manifiesten. Qué interesante, ¿verdad? Pero aquí la palabra clave, nos regresamos al versículo primero de 9. ¿Y cuál creen que es la palabra clave? Vio, ¿sí? Entonces dice que él vio, él enfocó. Una persona, ¿sí? Compasiva, enfoca a la necesidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que más de una vez, y yo me incluyo, nos ha pasado que, por ejemplo, sobre todo cuando estamos en el carro, o bueno, en otros momentos nos ha pasado, y se para una persona, y apenas ves que vienes, y tú, no traigo. Y yo se los digo porque yo así soy. Es que de repente así como que digo, pues si no traigo, ¿para qué le hago perder el tiempo? Mejor que limpie el de otro, ¿verdad? Pero bueno, pero ¿sabe qué? A veces hay personas no nada más que limpian vidrios, hay otras que te ponen flores, hay que quieren venderte una flor o quieren ofrecerte otra cosa, simplemente te piden dinero para algo. Y más de una vez, ni siquiera volteamos a verlos, ni siquiera los enfocamos. Ni siquiera volteas mínimo a verle su rostro y simplemente nada más le haces así. Y no lo ves. Y pues ahora sí, estamos en un apuro porque de pronto sí quisiéramos a veces ayudar a esas personas, pero como que tenemos miedo a contagiarnos, ¿verdad? Porque pues ahora con tanta cosa que pasa, pues de repente como que dices tú, es que si le abro el vidrio y se viene un viento y si él tiene COVID me lo avienta y empiezas a pensar, ¿no? Pero en ese tiempo, pues gracias a Dios no había COVID, quién sabe qué habría, más sin embargo Jesús dice que él vio al ciego de nacimiento, ¿sí? Y pues qué bueno que lo vio Jesús, porque pues el pobre ciego de nacimiento, pues como si lo que necesitaba era que Dios lo sanara de eso, pues él no, ¿verdad? Pero el Señor sí. Y el mundo está pasando por tiempos de dificultad. Y los hijos de Dios, Dios quiere que nosotros nos manifestemos y veamos con compasión la necesidad de la gente. Una ocasión me pasó una persona que pues pide apoyo y yo no traía así lo suficiente, pero simplemente volteé a verlo y le dije: no tengo oro ni plata en este momento, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo te bendigo. Y lo vi a la cara. Y suficiente, él sintió como que yo le había entregado algo. Pero muchas veces no captamos ese poder que hay cuando realmente sale, porque es algo que tienes. Y si es algo que tienes, pues hay que darlo, ¿no es cierto? ¿Cuántos de aquí, si el Señor está con nosotros, la compasión debe de ser algo natural, ¿verdad que sí? Debería de ser algo natural. Y ahorita hay tanta necesidad fuera de los hospitales. Sé que no nos podemos acercar a muchos grupos, sé que es muy peligroso. Yo no les voy a pedir que hagan algo peligroso, pero lo que no es peligroso es que tú ores, que te levantes a las 6, que a las 8 te conectes, que a Nuevo León ora, que todas las cosas díganme ustedes qué peligro podemos tener ahí. ¿Verdad que ninguno? Ahí nadie te va a contagiar. Lo único que te vamos a contagiar es del poder de Dios. De que tú sientas la necesidad y digas: hay que clamar, no puedo bajar la guardia. Yo he estado orando por muchas cosas, Dios me ha estado respondiendo y según yo digo: yo hoy ya oré, el Señor me respondió, el Señor está obrando y todo, y pienso que el día siguiente en la noche voy a dormir así como que todo parejo, y no, hermano, de repente a las 2, 3 de la mañana. Y como ya
ya, antes era como que, ay Dios, déjame dormir. Pues ahora, si me despierto, le digo, ¿por qué oro, Señor? Sí, voy a orar por esto. Y empiezo a orar. Y luego todas las necesidades que hay en el WhatsApp. Pero bueno, entonces, una persona que aplica la compasión es una persona que enfoca, una persona que ve, que observa y sabe cuál es la necesidad. Aquí había un ciego que necesitaba recibir sanidad y entonces los otros locos que andaban, no sé qué estaban pensando, dicen, ay Señor, ¿y quién pecó? Y le dice, Señor, ay, esto es bueno, está bien, pero les tenía mucha paciencia. Entonces ya el Señor hace lo que tiene que hacer porque Él tenía la compasión del Padre. Ahora vamos a la otra historia, en Mateo 9:35, vamos a leer del 35 al 38. Y recorría Jesús, ¿qué recorría Jesús? Todas las ciudades, y aldeas. ¿Qué hacía? Enseñaba en las sinagogas de ellos y predicaba el evangelio del reino. ¿Y qué hacía más? Sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El siguiente, y al ver las multitudes, ¿otra vez qué? Al ver ¿qué? Las multitudes, ¿se fijan otra vez ese verbo tan especial? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué dice? Y entonces les dijo a sus discípulos, otra vez, a la verdad, la mies es mucha, y díganlo, allá arriba, a los obreros pocos. Bueno, entonces, fíjese, más la mies es mucha y los obreros pocos. Y luego, el otro, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¡Wow! ¡Qué interesante! O sea, quiere decir que aún en la época de Jesús se batallaba. Él batallaba con los discípulos y también se batallaba con la iglesia. Y estamos hablando de que era una iglesia pues muy perseguida y no era con la misma libertad que usted y yo estamos hoy en esta noche. Mas sin embargo, pues batallaban. Pero entonces el Señor les dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque hay mucha necesidad. Hoy hay mucha necesidad. Y dejarle toda la carga a unos pocos, pues no es conveniente, porque es demasiado, es demasiado. Por eso todos tenemos que estar clamando, todos tenemos que estar orando, para que el Señor nos conteste, amén, porque es importante y porque verdaderamente, ¿cuántos creen que hoy por hoy se ha intensificado la necesidad? No solamente en el pueblo de Dios, es en todo el mundo. Tenemos que estar clamando, amén. Y entonces Jesús aplicaba su compasión en el enfoque de la gente, en ver, en él ser, el ver la necesidad y reaccionar a ella. Y esa es una persona que tiene compasión, que es la compasión habita. Cuando tú ves y reaccionas, porque puedes estar viendo, pero eso no le ayuda a nadie. Pero si tú ves y reaccionas, entonces ahí es como tú ya estás desarrollando o activando esa compasión. ¿En qué otra cosa la podemos hacer? Cuando, por ejemplo, está bien, yo no puedo ir quizás a un lugar físicamente a llevarle a alguien una comida, pero sí puedo aportar para que esa comida o ese alimento llegue a las personas que a las personas que ahorita tienen urgencia de un alimento. Y ahí es donde se activa la compasión. Ahora, otra cosa muy importante es que Jesús declaró lo siguiente en algunos versículos de la Biblia que ahorita vamos a leer, porque dijo, tengo compasión. O sea, él lo expresó así. O sea, cualquiera diría, Señor, ya sabemos, tú eres compasión. Pero ¿por qué Jesús tendría que afirmar, tengo compasión? Vamos a ver por qué. Porque no es lo mismo sentirla que tenerla. Tan sencillo como eso. Yo puedo decir, pero una cosa es que lo diga y otra cosa es que lo tenga. Pero cuando tú dices, tengo compasión, como que haces un compromiso más fuerte. Como que tú mismo dices, ya lo declaré,
ahora tengo que llevarlo a la práctica, tengo que ejercitarlo. Por eso él dijo, tengo compasión. Entonces, la verdadera compasión transforma el sentimiento en acción. La verdadera compasión, ¿sí? Por eso él dijo, tengo compasión. Y entonces la llevo a la acción y pues pasaba, ciego, se sano y otros más milagros que ahorita vamos a platicar de ellos. Esto va de la mano, ¿sí? La compasión va de la mano con el amor. Si no tenemos amor, no es compasión. Son nada más buenas obras. ¿Y en qué para eso? Pero cuando esa compasión va de la mano con el amor de Dios, cosas preciosas van a suceder alrededor de la gente, ¿verdad que sí? ¿Cuántos creemos que si lo podemos hacer, vamos a hacer o estamos siendo ya de bendición? Y de verdad yo agradezco a Dios porque cada vez que nosotros hacemos un llamado para que ustedes puedan servir a la comunidad, a la misma comunidad de la iglesia, nos sentimos tan privilegiados. Y yo quiero que se den un aplauso en esta noche, o le demos un aplauso y le demos la gloria al Señor, porque hay muchas cosas que no podríamos hacer sin la ayuda de Dios y sin la ayuda de ustedes. Aprendamos de Jesús y anhelemos que nuestros corazones no se conformen con sentir compasión, sino que ese sentir se convierta en una obra. Amén. Sí, anhelémoslo. Que usted esta noche salga de este lugar anhelando, ir viendo dónde voy a enfocar. En mi vecino, en mi familia, en la iglesia. ¿Dónde, Señor? ¿Dónde? ¿Para dónde? Pero ahorita ni batalla, hermano, porque ahorita donde quiera, donde usted enfoque, hay necesidad. ¿Sí? Y no se diga si enfoca en la tele. Dios mío, hay tanta necesidad en el mundo entero, pero simplemente no tendríamos que recurrir o ir al mundo entero. Voltee por acá cerca y usted va a encontrar que alguien que necesita que usted desarrolle esa compasión, ese poder de la compasión. Mateo capítulo 25, verso 35, 36 y luego vemos el verso 40. Y dice así: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Ahora mire cómo dice así: y respondió el rey y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Porque a veces nos hemos preguntado, ¿verdad? Señor, ¿y si estoy haciendo algo por ti? Y el Señor, sí, acuérdate, ayer que le fuiste a dejar, aunque sean sopitas de esas instantáneas, a la vecina, a mí me lo hiciste. Fuiste al hospital, aunque ahorita pues hay muchos peligros en el hospital, ¿verdad? Pero cuando se podía ir físicamente, a las cárceles, a los centros de rehabilitación, cuando se podía hacer todo eso, cada vez que usted lo hacía, usted se lo estaba haciendo al Rey. Amén. ¿Por qué? Porque eso es algo natural, eso es algo que habita en usted. Y entonces dice, la compasión te lleva a provocar todo tipo de milagros. Y este es otro punto importante acerca de cómo Jesús podía él estar aplicando esa compasión, ¿sí? Y Jesús entendió que cuando él salía de él el poder de la compasión, se activaba un poder y producía milagros. ¿Sí me explico? Es algo que nosotros tenemos en este tiempo desarrollar, y yo te invito a que lo hagas. Yo te invito a que tú puedas experimentar que tú ves la necesidad y dices, yo voy a tener compasión de esta persona, le voy a dar dinero, le voy a mandar algo voy a hacer por él. Y déjame decirte que en ese momento no solamente es que le vas a dar lo que necesita físicamente, sino que va a salir un poder de ti
que va a activar el milagro que la persona necesita. Porque quizá esa persona no es que nada más necesite comer, es que necesita ser sano, necesita que su matrimonio sea restaurado, necesita que la salvación llegue a tiempo a su casa. Y va más allá de dar el alimento, y va más allá de proveer lo material, sino que cuando tú lo haces, hay un poder que sale de ti y tú provocas el milagro, y tú provocas que esas familias sean restauradas, y tú provocas que la sanidad fluya a través de tu vida. Amén. Eso es lo que sucede cuando tú actúas en compasión. Y eso es maravilloso. Y Jesús lo hacía. Jesús lo hacía. Veamos el milagro de la provisión en Mateo capítulo 14, versos 13 y 14. Oyéndolo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. La que sigue, el siguiente versículo. Y saliendo Jesús, ¿qué hizo Jesús? Vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Y qué hizo nuestro maestro de milagros? Sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Pues se fija cómo otra vez vio y tuvo compasión. No nada más es ver, es hacer. A eso se refiere cuando habla de tener compasión, a hacerla y a practicarla, y a que tú enfocas, tú ves la necesidad, sueltas la palabra, y esa palabra va acompañada con el poder y la gloria de Dios en tu vida. Amén. Eso es. Así es como Dios quiere que tú te muevas en lo sobrenatural. Amén. Veamos la historia del ciego Bartimeo en Marcos 10, 46 al 52. Y entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús, porque pues no podía ver, pero podía oír, dice, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos, otra vez, le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más y dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, ¿qué hizo Jesús? Se detuvo. ¿Cuántas veces te has detenido? Que ves la necesidad y te detienes. No, al contrario. No, ay, no, ay. Y luego volteas y ves a un niño. ¿Y dónde están los papás? ¿Por qué lo traen ahí trabajando? Pues donde estén los papás. Dale a esa pobre criatura peligro, y si no lleve nada le van a golpear. ¿Sí me explico? Entonces Jesús se detiene, ¿sí? ¿Dónde estamos? Y luego ¿qué hizo Jesús? Mandó llamar, y llamaron ¿a quién? Al ciego. Y diciéndole, le dice: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, él arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Y qué sucedió? Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Ay, Jesús, ¿cómo que quieres que te haga? Pues estoy ciego, pues, ni modo que... Bueno, sáname la pierna, ¿no? ¿Verdad? O sea, era obvio la necesidad que él tenía, pero al Señor, ¿cuántos saben que al Señor le gusta que le digamos lo que necesitamos? ¿Verdad que sí? Entonces dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, es que recobre la vista. ¿Y luego qué sucedió? Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué hizo este ciego? Y seguía a Jesús en el camino. Porque ¿sabes qué? Cuando el poder de la compasión actúa en ti, no solamente la persona recibe el milagro, sino que también vas a provocar que siga a Jesús. Haz de cuenta que lo tomas de la mano y ya no lo sueltas, y todo ese poder actúa en ti, y entonces la gente no solamente recibe el beneficio, sino que también esa persona dice: no, yo quiero seguirlo. Y provocas otro milagro, que es el milagro de la salvación en la persona. Porque en un principio, muchas de estas personas en necesidad, pues es normal, no es como que estén buscando todavía al Salvador, más bien quieren el beneficio del Salvador.
Pero entonces ese poder que actúa en ti, no solamente se concreta el milagro de la sanidad, que es lo que ellos necesitan sentir en ese momento, sino que después de ahí, oh, qué maravilla, la persona decide seguirle porque ahora quiere al Salvador. No solamente quiere al sanador, ahora quiere al Salvador, ahora quiere seguirle, ahora que lo ha conocido. Porque entendamos algo, el mundo necesita ver para creer. Qué paradójico, pero es cierto, no estamos hablando de la vista física, sino estamos hablando de que, bueno, sí de la física, sino que ellos necesitan ver para creer. Y después, oh, maravilloso el Señor, porque provocas que esa persona no solamente se concrete en el beneficio de la sanidad, sino que ahora le quiere seguir. Y yo pregunto en esta noche, ¿cuántos de ustedes ese poder lo has ejercitado? Y al mencionar la palabra se ha provocado un milagro, pero también ha sido testigo de que esa persona sigue a Cristo y ahora le sirve. Y ahora no solamente él, su familia, su esposo, sus hijos, los familiares. Es un gozo de Dios tan maravilloso. Nosotros vemos como cuando antes estaban las reuniones en general, y me gustaba mucho ver cuando las personas venían y pasaban aquí al altar, qué hermoso momento, y recibían a Cristo en su corazón. Y luego después ya nos los presentaban y nos decían, miren mi tío, mi primo, y mucho gusto, bienvenido, Dios les bendiga, y se iban. Pero luego en la siguiente reunión, esas personas venían y decían, mire, ya traje a mi prima, a la vecina, a la cuñada, y ya todo un círculo de personas. ¿Por qué? Porque esas personas, cuando han percibido ese poder que actúa en ti, le quieren seguir a Jesús. Y eso es lo más maravilloso que podemos nosotros hacer. Es bueno el milagro, pero ¿cuánto sabemos que es mejor que la persona le conozca como su Señor y Salvador? Y ese milagro, pues es el más grande milagro. Es el milagro por el cual aplaudimos todos, porque hoy tú y yo somos un milagro de parte del Señor, de esa compasión que alguien soltó, pero después decidimos seguirle a Jesús. Bien rápido les cuento porque ya estoy por terminar. Cuando cuando mi madre conoció a Cristo, mi madre necesitaba un milagro de sanidad porque ella estaba enferma de sus nervios y mi padre también. Entonces hubo alguien que tenía esa compasión. Y cuando la invita a una campaña, o sea, porque no la invito a la iglesia, primeramente la invita a una campaña. Esa campaña se llamaba Yo ya lo encontré y tú también lo puedes encontrar. Y mi madre fue y el Señor la sanó. Pero no, en ese momento todavía no tenía la experiencia de la salvación, pero el Señor la sanó. Pero ese poder siguió actuando en la persona que la había invitado, y después de eso se generó la salvación. Se generó la salvación en ella, la sanidad. Después fui yo, después fue mi hermana, después fue mi otro hermano, después fue mi padre fue salvo, fue sano, y así todo por el poder de la compasión que habita en aquellos que han decidido ir por ello. Yo te invito, yo le digo a mi esposo, yo quiero más del poder de Dios, porque en este tiempo necesitamos actuar en el poder de Dios. Ya no hay tiempo. Tú te sigues tardando y ahorita se están muriendo. Ahorita lo único que hacen en la tele es decirnos, hoy murieron 50, mañana otros. Hay 40,000 millones de gentes que quién sabe qué. Y eso nos debe de mover a compasión. Sí, porque no solamente está sucediendo en nuestro estado, está sucediendo en todo el mundo y tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Lucas 7:13, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, dice que al verla, el Señor tuvo compasión de ella. ¿Y qué fue lo que le dijo? No llores, no llores. Y el Señor hizo el milagro. Quizás hay alguien que está esperando de que tú le digas, no llores, ya no llores. Ayer internaron, hoy hablaba con una joven de la alabanza y ayer internaron a su mamá muy grave. Y me decía, pastora, tengo miedo. Y le digo, no llores, el Señor lo va a hacer. Yo sé lo que te digo. Alguien está esperando que tú
reacciones. Tú estás sufriendo quizás, pero mira, cuando nosotros dejamos al Señor nuestras cargas, el Señor lo hace y lo seguirá haciendo. Otra cita más, Mateo 20:34. Entonces Jesús, dice, movido o compadecido, les tocó los ojos. Estos eran dos ciegos que estaban en el camino cuando Él pasó, y enseguida, ¿qué sucedió con ellos? Recibieron la vista. Necesitamos ejercitar, porque mucha gente está esperando que sueltes una palabra. La compasión puede ser la oportunidad, escucha bien, la oportunidad más gloriosa para traer la gente a Jesús, porque recuerda que ellos no conocen al Señor, pero tu compasión los va a acercar a Jesús, los va a llevar a conocerle. Y por último, quien tiene compasión la practica y reacciona ante la necesidad. ¿Quién la tiene? ¿Quién no la tiene? Pues ¿cómo? No vamos a poder dar lo que no tenemos. Pero si hoy tú estás seguro que eso habita en ti, tienes que soltarlo, lo tienes que hacer. No tengas miedo, no tengas temor. Tenemos que hablar la palabra. Yo he estado soltando algunas palabras en los tiempos de oración y recibo los testimonios y doy la gloria al Señor, porque hace unos días en una reunión yo solté en una palabra en un lugar ahí donde estaban unos enfermos, y dicen las enfermeras que cuando se escuchó esa oración, que alguien la tenía por ahí conectada, se escuchó, y en ese momento 3 personas se despertaron. Eso fue un miércoles, y el viernes ya las estaban dando de alta. Amén. Vamos a atrevernos. Vamos a atrevernos a creer que lo que digamos el Señor lo va a respaldar, porque no es por ti, es lo que habita en ti y es lo que tú tienes que hacer y tienes que dar. Y por último, cierro con esto. La semana pasada yo también estaba pasando por un tiempo difícil, porque estamos pasando, o sea, ya es tan descontrolado todo lo que sucede que ya nos alcanza. Antes lo oíamos, que en China, que en Rusia, y luego de repente, no, pues que en el DF, y todos, sí, pues que en el DF son muchos y son bien descuidados. Espero que no haya nadie aquí del DF, los amamos. Pero estamos hablando de lo que nos dicen en la tele, y luego después que Nuevo León, y luego empezamos ahí como que, ahora escucho por ahí en las estadísticas que somos la 3ª ciudad, ¿verdad? Más que está más contaminada. Hace poquito me acordé que yo iba a ir a compartir un congreso a Oaxaca y se canceló. Y entonces yo me quedé pensando, dije, no, se me hace que no debemos de ir ahí, porque en las sierras y en todos esos lugares la gente como que es muy celosa de sus costumbres, son muy cerrados en algunas cosas. Y luego me decían, y pues no vamos a ir, pastora, no vamos a ir, porque donde sepan que somos de Nuevo León nos apedrean, así es que mejor ni vamos, porque eso es lo que está pasando. Y la semana pasada yo ya había pasado por un momento estrecho y difícil cuando mi hijo se contagió, y doy la gloria y la honra porque él ya está dado de alta. La gloria sea para el Señor, que el Señor tomó control. Luego después a personas cercanas, algunos pastores, y estuvo comenzando ahí a ver una situación general. Pero el miércoles pasado que yo estaba aquí, pues mi hermana había ingresado al hospital, muy delicada su salud. La doctora decía, pastora, ora mucho, pastora, ora mucho. Y entendí, y comencé a orar, y le dije, vamos, Señor, si tú lo has hecho con otros, lo puedes hacer ahí. Y así sucedieron, transcurrieron los días, y seguían los diagnósticos, muy apretados, y yo decía, Señor, hazlo, tú puedes. Pasó el sábado, pasó el domingo volví a soltar una palabra, y aprecio tanto, hermanos, es muy importante que no dejes de orar, porque toda esta oración es como un ejército que estamos disparando todos para un mismo lado. Por eso es importante, todos apuntamos para allá, soltamos la palabra. El lunes en la mañana me dice mi cuñado,
Oye, fíjate que me pidieron la Biblia y unos libros y las pantuflas de tu hermana para llevarlas porque pues habían dicho que iba a estar como, había una lesión ahí muy seria y para recuperar y todo, como unas 3 semanas o 4. Y eso fue, no recuerdo a qué hora. Y le dije, ok. Y entonces pues eso me dije, ay Señor, bueno, se va a quedar ahí. Y entonces de pronto vuelvo a abrir mi teléfono porque siempre oigo el cling, cling, y entonces veo a ver quién, y empiezo a orar, y empiezo otra vez a bombardear para donde están bombardeando todos, y me conecto y tiro y suelto y estoy orando y clamando. No me importa, voy en la camioneta, en donde esté. En ese momento entiendo la necesidad y la urgencia y soltar ese poder de la compasión. Y de pronto entra un mensaje, y era de mi cuñado, y me dice, Laura, a las 3 de la tarde la van a dar de alta, porque los médicos no saben qué pasó, pero nosotros sí sabemos lo que pasó. Es por el poder de la compasión que actúa en ti, que actúa en mí. Amén. Ya está en casa. Hoy de lejos la vi caminando. Dios es bueno. Gracias a Dios. Amén. Y gracias a tu oración. Y gracias a la oración de todos los guerreros que están ahí clamando. Hace rato hablaba con la hermana que tiene el ministerio de los hospitales, que ahorita pues todo lo hacemos por WhatsApp. Y dice, pastora, hijo, está bien difícil la guerra. Y le digo, sí, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y yo quiero más de ese poder. Y yo quiero hoy orar por ti, ahí donde tú te encuentres en tu lugar. Hoy quiero soltar esa palabra. Y hoy quiero que el Espíritu Santo nos revista con su poder. El poder que viene del cielo. Ese poder que ya estás y Jesús está contigo. Porque el Señor dijo que mayores cosas haríamos porque Él va al Padre. Y yo he estado clamando y le digo, Señor, vamos, que actúe el poder de la resurrección en nosotros. Que actúe ese poder. Que lo que nosotros digamos, el cielo lo respalde. Levanta tus manos si tú quieres verdaderamente ese poder. No las levantes si no estás seguro o segura. Pero si esta palabra hoy ha llegado a tu corazón y crees que viene de Dios, dile, Señor, yo lo quiero. Espíritu Santo, ven y muévete. Hay un río, la presencia del Espíritu Santo. Ahí va a tu lugar. Si tú estás con tus manos y tu corazón abierto y quizás pienses, no soy digno, yo tampoco, pero el Señor me ha hecho digna de ese poder, de su amor y de su gracia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque estás tocando. Oh, bendito Rey, llénanos. ¿Por qué no levantas un clamor y le dices, yo lo quiero? Yo quiero ese poder. Yo quiero el Espíritu Santo. Yo quiero ese vino nuevo. Yo quiero que hoy me revistas con tu poder, Espíritu de Dios. Y ahí está, si tú lo quieres. No tienes que sentir nada raro. No lo tienes que sentir. Solamente tienes que disponer tu corazón. Decirle, gracias, Señor. Gracias porque puedo sentir. Puedo en este momento. Muchos de ustedes, su corazón está latiendo de una manera. Y es el poder del Señor que está fluyendo. Déjalo. No tengas miedo. No tengas temor. Ocupamos de ese poder. Adórale. Exáltale. Él es maravilloso. Él es digno. Y a los que están en casa, también quiero decirte que ahí con tus manos levantadas,
permitas que el Espíritu Santo esté tocando tu vida, tu mujer. Si estás sola y con tus hijos, el Espíritu Santo te está tocando porque necesitas ese poder para tu generación. Esposo, quizás tu esposa no está ahí. El Señor es tu fortaleza y Él te va a dar la victoria sobre tu familia, que es lo que más necesitas. Y deja que ese poder fluya como un río de agua viva que nos empape. Exáltale y adórale. Sí, Señor, al estar aquí delante de tu presencia, Dios,